Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar discutiendo la temática relacionada a la primera unidad de los postulados y principios del desarrollo y el aprendizaje, dándole énfasis en particular a las teorías del desarrollo y el aprendizaje. En este contexto lo vamos a mirar desde la amplitud de lo que establecen tanto filósofos como teóricos y a la misma vez cuáles son las implicaciones educativas que se derivan de esos postulados que han establecido los filósofos y teóricos. Así que va a ser un marco de referencia en términos de repasos de contenidos que han estado trabajando en sus cursos de fundamentos filosóficos de la educación y fundamentos sociales. Ya entonces vamos a ir a la aplicabilidad en el campo de la educación temprana, en particular en algunas de estos grandes paradigmas que vamos a estar trabajando. En este contexto, cuando hablamos de paradigmas, yo hago una relación que es como si fuera una sombrilla que acoge las ideas de los filósofos y los postulados teóricos de aquellos que han estado investigando estas ideas. Recuerden que la filosofía, ese pasión, ese amor por la sabiduría. Y son esas ideas las cuales están evolucionando a medida que nos vamos cuestionando. Ya en las teorías, ese cuestionamiento va dirigido a lo que es la comprobación. Así que tenemos teóricos quienes se han interesado por las ideas filosóficas de grandes filósofos y las han ido comprobando de el estudio de la filosofía y la teoría. Entonces es que tenemos las implicaciones educativas que se derivan. O sea, no quiere decir que estos filósofos y teóricos nos hayan indicado en particular algunos aspectos de que deban de llevarse a cabo en la educación. No, por el contrario, lo que se ha hecho es que son implicaciones de lo que ellos han postulado. Entonces se hace un análisis y es cómo se ve reflejado en el campo educativo. Comencemos con el estudio de estos paradigmas, que es como le dije, está como en una gran sombrilla donde se acogen creencias, valores, técnicas, como nos dice que comparten los miembros de una comunidad dada. En este sentido, en el campo educativo es reconocido 4 paradigmas. Está el conductista ambientalista, que ya ahí usted inmediatamente cuando ve el nombre dice conducta ambiente. Maduracionista normativo, que sí tiene que ver con la maduración, la norma. Cognoscitivo interaccionista, el desarrollo de la cognición en la interacción y la reconstrucción social. Cada uno de estos paradigmas acogen unos filósofos y unos teóricos de sus postulados. Entonces vamos a ver las implicaciones educativas y las vamos a ir viendo de manera general y luego entonces vamos a ver unas implicaciones en el campo de la preescolaridad, en particular infantes maternales y preescolares. Comencemos con el conductista ambientalista. En este paradigma estamos hablando de conducta, de lo que yo observo, jóvenes, no lo veamos como la disciplina, no lo veamos como ese comportamiento, porque en muchas ocasiones lo confundimos porque en la escuela se tienden a valorizar las acciones que hacen los estudiantes. Aquí estamos hablando de todo lo que ocurre en el ambiente. Entonces, una manera de hacer una relación es estableciendo una metáfora, lo que es la tabula rasa. Verán más adelante que hay uno de los filósofos que habla de la tabula rasa, que es la mente en blanco. Quiere decir que usted va a asociar siempre este paradigma como si fuera este papel, la mente en blanco, que me está diciendo que el niño tiene esa mente en blanco, nace con la mente en blanco. Si recuerdan, habíamos hablado de que John Locke, que es el que establece la tabula rasa, que es filósofo, era uno de los primeros, de los pioneros que marcó la diferencia con respecto a la edad de los adultos y decir, no, espera, cuando nacen, y hay un poco ese concepto de la niñez, se atribuye a que él también aportó para que se creara ese concepto. Y él decía, nacen con la mente en blanco y que el conocimiento se absorbe del externo. Quiere decir que todo lo recibo del externo a través de los sentidos en un proceso
pasivo. No es interactivo, no, pasivo. Yo estoy aquí y voy recibiendo. Nos dice también en este paradigma, que esto es como un resumen, obviamente, que la inteligencia es biológicamente heredada. Y nosotros que ya hemos estado hablando de las prácticas apropiadas, de toda esta evolución con respecto a lo que es la base para lo que vamos a estar estudiando en el crecimiento y desarrollo de los infantes maternales y preescolares, pues a lo mejor usted se lo cuestiona, pues bueno, es porque hay otros paradigmas, pero vamos a enfocar en este, donde nos dice todo lo que se aprende es externo y yo lo voy a absorber, que es un poco lo que yo estoy haciendo a lo mejor aquí. Yo puedo partir de la premisa que usted tiene la mente en blanco, no conoce, y yo estoy depositándole el conocimiento y usted lo está absorbiendo a través de los sentidos de la vista y lo auditivo. Es incluso como cuando uno habla de una esponja. La esponja, cuando decimos los niños, todo lo absorben. Bueno, pues entonces lo que estamos diciendo es como la esponja está vacía, le echo agua y ¿qué hago? Lo absorbo, pero cuando lo exprimo, elimino el conocimiento. Pues, muchas ocasiones escuchamos eso. Si el niño absorbe es pasivo. Así que tenemos que ir viendo esas relaciones y no es algo que hayan dicho directo, que el niño es como esponja. Esas son implicaciones que sacamos nosotros. Y claro está, en este paradigma, el ser que se construye en una realidad concreta de las cosas. Parte del realismo, de la filosofía del realismo. Se utiliza el uso de la razón a través del diálogo. Así que la razón es a través del diálogo, siendo el educador como una implicación el que es activo, no el niño, recuerde, va a absorber. En este sentido, miremos entonces y analicemos los grandes filósofos como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, con la escolástica, Comenio como el padre de la pedagogía moderna. No solamente eso, Comenio fue el primero que hizo un libro ilustrado, el Orbis Picture, ¿verdad? A través de una traducción donde tenía imágenes y era un libro para adultos, pero creó ese marco de referencia. Y John Locke, que yo un poco les diría que es como el que agarra la sombrilla del paradigma conductista ambientalista, quien habla del conocimiento externo. Todo lo recibimos por experiencias externas. Estoy pasivo externo. Entonces, las ideas de ellos, unos grandes teóricos, las acogieron y las comprobamos, como es Skinner, con el condicionamiento operante, Pavlov, como el condicionamiento clásico, Bandura, aprendizaje social y teorías del conflicto, que aquí estamos hablando de sociólogos. Vamos a verlos en detalle. Tenemos, por ejemplo, a Aristóteles. Recuerde que Sócrates es el padre de la filosofía. Luego entonces están los del idealismo y está Platón como uno de los máximos exponentes del idealismo. Y luego entonces tenemos a Aristóteles bajo el realismo. Eh, y en este devenir, Aristóteles hablaba de que se está en búsqueda del principio último, lo que es homogéneo, para explicar el universo. Recuerda que esta gente se estaba cuestionando todo lo que estaba pasando a su alrededor, por eso es el realismo. Y hablaba de ese devenir, de ese estado continuo, de esa naturaleza racional y lógica, de ese proceso. Y claro, como implicación se ve el fin último de la educación, la felicidad del ser humano, esa formación de un hombre virtuoso. En términos de otro de los filósofos que está bajo este paradigma, con estas ideas, que es de la filosofía del realismo, tenemos a Comenio. Como les decía, padre de la pedagogía moderna. Comenio también fue el escritor de la didáctica magna o gran didáctica. No solamente eso, sino que él hablaba que la mente del hombre es como un espejo que se refleja. Recuerda que estamos hablando de realismo, así que se refleja todo lo que está ahí. Igualmente podemos ver en el caso de John Locke, que distinguió entre ideas de sensaciones, la reflexión y las experiencias como fuente del conocimiento. Estos filósofos
Sus ideas las acogieron los teóricos y aquí es importante que veamos que entonces estos teóricos como Skinner y Pavlov van a mirar el crecimiento y desarrollo del niño en un proceso dirigido a lo que es el cambio cuantitativo y observable. Y aquí entonces Pavlov nos dice que es el condicionamiento clásico. Así que el niñito va a aprender basado en los estímulos. Tenemos un infante que nace con la mente en blanco y necesita unos estímulos condicionados con otros no condicionados para tener una respuesta. Así que yo voy a darle un estímulo y él va a tener una respuesta, pero el niño va a depender, ese infante depende de mí y está la mente en blanco. Y usted en el curso del ciclo de vida estudió lo que es la concepción, lo que es ese periodo del embarazo y toda la influencia e impacto que tiene. Esto para este grupo no es considerado porque estamos diciendo que nace con la mente en blanco y que el ambiente es el que le provee. Así que tanto Pavlov como Skinner, ya Skinner entonces habla de la acción humana que se genera a través de consecuencias, la conducta producto de reforzar, y nosotros eso lo vemos en la aula, reforzando conductas. En muchas ocasiones reforzamos conductas negativas y se convierten en positivas. Damos estímulos. Piense, por ejemplo, qué estímulo le damos a los niños cuando entendemos que el niño se ha portado bien. Pues le damos el sellito, le damos la paleta. Y eso no es indicador de que ese niño va a hacer un cambio en sus acciones. Probablemente nos puede funcionar una vez, pero ya luego más adelante no. Y eso, ¿verdad? Es parte de lo que ocurre, que hay cambios de paradigma. Pero continuando en este paradigma, nosotros entonces también tenemos lo que es la teoría del aprendizaje social. Hay veces que la gente cuando, ¿verdad? Empieza a conocer a Albert Bandura, hasta el título como que nos choca un poco, pero la realidad es porque en este paradigma el ambiente es el que tiene influencia y que él decía, pues mira, que el ambiente es el que moldea al ser humano en esta teoría, que hay unos límites, que si hay una observación de propia conducta y reacción y que se pasa por un juicio, pero básicamente se moldea. Y en términos de la sociología, ¿qué nos dice? Bueno, que para que haya un orden, y recuerda, un orden que impacte el aprendizaje, hay una relación entre los poderes militares, políticos y culturales. Así que es control. Este paradigma básicamente es el de control. El que para que haya aprendizaje entre ese infante, maternal y preescolar, hay que tener control. Y usted probablemente pueda hacer una relación entre lo que se establece con las distintas etapas y a la misma vez, ¿verdad? Distintos niveles y a la misma vez la evolución del concepto de la niñez y cómo eran considerados. Y básicamente infantes maternales eran, ¿verdad? Un ser que nacía, un ser humano en blanco con muy pocas experiencias porque había que atenderle básicamente lo fisiológico. Y es parte de lo que establece este paradigma. Así que es interesante cuando uno analiza los paradigmas, qué impacto tienen en términos del desarrollo y a la misma vez en términos de lo que hacemos en las aulas. Y por ejemplo, en este paradigma conductista, el desarrollo es determinado por el ambiente. Quiere decir que ese infante, ese maternal, ese preescolar, su desarrollo va a depender del ambiente solamente. Su inteligencia es heredada. Y nosotros hemos estudiado a lo mejor en otros cursos lo que tiene que ver y lo hablamos cuando estábamos discutiendo los principios, lo que decía Howard Gardner, de las inteligencias múltiples. Pues aquí no, aquí estamos hablando que es heredado. Así que si usted biológicamente, ¿verdad? No ha heredado, ¿verdad? No va a tener la inteligencia. El aprendizaje, cambio observable que lo provoque el ambiente. O sea, que yo reaccione de acuerdo al ambiente. ¿Y cómo es el ambiente? Pues es el que impacta el aprendizaje y es controlado por el adulto. Yo controlo todo lo que ocurre.
¿Es eso posible? ¿Lo ha visto usted? Bueno, probablemente lo ha visto, pero que lo logremos es lo que tenemos que reflexionar. ¿Sabes cómo se ve a lo mejor ya más directo? Bueno, estamos hablando de alguien pasivo, un niño pasivo, sujeto a las influencias del ambiente, así que depende de lo que le dé el otro, depende de lo que le dé el adulto. Absorbe, pero jóvenes, pasivamente, como está usted a lo mejor ahora en su casa, pasivo, escuchando, observando, es pasivo. Y todo a través de los sentidos. No es activo, es pasivamente, son palabras clave. Ahora, al ser el niño pasivo, pues el maestro es activo, ¿verdad? Y estas son las implicaciones. Es el que transmite conocimiento, controla, moldea, modifica conducta. Por eso a veces en los salones vemos estos carteles de conducta. Es el que le toca, ofrece recompensas y castiga. Ahora, ¿cómo se ve eso en la escuela? Bueno, pues la educación bancaria y uniforme para todos por igual. Es como un banco. En el banco usted va a depositar y a sacar y se queda de momento en nada. Pues es así. Es el currículo basado en la memorización, el modelaje, la imitación, refuerzo, estandarización. Usted tiene que haber escuchado los estándares para lograr cambios de conducta. Es la educación como una fábrica. En la fábrica suena el timbre para empezar la producción. En la escuela también. Incluso hasta cuando los obreros tienen que ponchar, que en verdad no tiene nada de malo, pero cuando los empleados ponchan es para determinar un horario. Nosotros sabemos que nuestros horarios son bien amplios, pero bueno, han tenido que recurrir a esos mecanismos en los sistemas educativos. Pero básicamente es decir, tú en el timbre y aquí es que empieza la enseñanza y aquí es que empezamos a aprender. Incluso el concepto de que tenemos que enseñar español y matemática en la mañana o que el cerebro está más despierto en la mañana. Y nosotros hemos ya estudiado en otros cursos lo que son las diferencias individuales, lo que son los estilos de aprendizaje, pero nada de eso cabe aquí. En este paradigma todo es el control. Así que veamos cómo en el paradigma conductista ambientalista, agarre esa sombrilla John Locke con estos postulados de la tabula rasa, la mente en blanco, donde se absorbe todo a través de los sentidos. Y cómo entonces teóricos como Pavlov, como Skinner, demuestran en sus teorías entonces que el aprendizaje va a depender de recompensas o de refuerzos o del modelaje, como decía Bandura. Por tanto, si fuera así, pues quiere decir que nosotros tuviésemos que llevar a cabo la educación de la niñez de esa manera, dando refuerzos, recompensando, castigando y modelando. Y luego vamos a ver que tenemos otros paradigmas. Y en esencia, depositando conocimiento. Cuando hemos visto cuál es la evolución y el desarrollo del niño, pues aquí nos podemos cuestionar este paradigma. Este paradigma provoca que surjan otros. Y en este caso, está el segundo paradigma, que es el maduracionista normativo. Y este paradigma, estamos hablando de maduración, norma. Y veamos entonces cuál es la metáfora, cuáles son los postulados principales. Bueno, pues la metáfora es el niño planta, como una planta, ¿no? Que florece. La planta usted la siembra, si el terreno es fértil, le echa agua, si tiene las condiciones de agua, incluso de sol, de las condiciones favorables. Si es una semillita de China, va a salir un árbol de China. Pues eso es lo que se establece aquí. Bien distinto al otro, el otro nos decía que era en blanco. Aquí me dice florece. Y el conocimiento tiene un origen interno. Recuerde que el otro es externo, este es interno. Y se genera a través de la inteligencia que tiene unos factores genéticos. Y aquí tenemos
grandes filósofos como es Rousseau, como es Pestalozzi, como es Freud, Montessori, que yo estoy segura que todas han escuchado de Montessori. Tenemos teóricos como Arnold Husserl, Maslow, Freud y las teorías interaccionistas que son sociológicas. Cuando hablamos de Rousseau, Rousseau para mí es como el que agarra esta sombrilla del paradigma maduracionista. Y él habla de que el niño es bueno por naturaleza. Y él escribió el libro que se llama El Emilio o de la Educación. Y mire, él sentó bases a dividirlo por libros, que es un poco equivalente a capítulos. Y ya empezó a establecer por etapas, de 0 a 2, de 2 a 12, de 12 a 15, de 15 a 20. Y próximamente estaremos leyendo un poco de lo que dice Rousseau en ese libro 1 y libro 2. Y él decía, mire, el niño tiene su propia naturaleza. Incluso este es el paradigma que dice que el ambiente es el que corrompe al niño. Y sí habla de unas etapas y él va dando base para otros más adelante. En el caso de este filósofo se une también filósofos como Pestalozzi. Y yo había hablado ya de Pestalozzi, quien tenía sus 7 hijos y decide que estuviesen en la enseñanza en el hogar, donde él le da mucho énfasis a lo físico. Y se habla de una relación entre lo que es la cabeza, el corazón y lo corporal. Porque Pestalozzi era un admirador de Platón en términos de lo que era su estructura física y toda la actividad física que sabía. Así que Pestalozzi decía, es que básicamente el niño es bueno y tiene que estar en contacto con la naturaleza y tiene que estar activo, porque hay que permitirle que florezca. Y aquí también surge el primer programa educativo basado en estos postulados, que es el Kindergarten, desarrollado por Froebel. Froebel también está observando dónde está la educación bancaria y dice, no, 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 es que los niños no tienen la mente en blanco, ellos nacen, tienen en el interior lo que le permite florecer y tienen que estar jugando en contacto con la naturaleza. Incluso él habla que la escuela es una prolongación de la familia. Y probablemente algunos de ustedes han estado en kindergarten o han visto kindergarten, que tienen espacios de juego. Y hay un área de juego que es consistente con esta. Sí, el área del hogar, el área de la casita. No es que Froebel dijo que en los salones tenía que haber un área de la casita, es que se deriva como una implicación el que haya un espacio similar al hogar para que el niño sienta que está en la casa. Y mire, un programa que aquí, incluso en Puerto Rico, está desde 1898, cuando llegaron los norteamericanos, porque ya había llegado a Estados Unidos el kindergarten, y cuando los norteamericanos vienen aquí, dicen, bueno, venimos para acá, pero necesitamos tener más o menos las mismas condiciones y las mismas oportunidades educativas para nuestros hijos, así que la historia establece que habían 7 kindergarten a nivel de Puerto Rico, así que ha habido kindergarten, ¿verdad?, en toda nuestra historia ahí. Así que no solamente eso, Froebel también hablaba del alma femenina. Recuerden que quienes eran educadores eran los hombres. Y Froebel incorpora a su esposa, que hoy día a lo mejor lo hemos malinterpretado, ¿verdad? Y a medida que ha pasado el tiempo pensamos que este campo solamente es para nosotras las mujeres, cuando realmente es un campo para todas y todos. Y claro, Froebel también fue amigo de María Montessori. Recuérdense que en Europa tienen influencias entre ellas. Y María Montessori, como doctor en medicina, se empieza a percatar de que es cierto que hay una norma y hay unos niños que florecen, pero hay unos que están fuera de la norma, a quienes hay que ayudarlos un poco para que logren florecer. Yo pongo el ejemplo bajo este paradigma de cuando yo, por ejemplo, yo tengo dos plantas de Pascua, una la tengo sembrada en la parte del frente y otra la tengo en un tiesto. La que está al frente, como yo digo, está agua, sol y sereno, pero la que está en tiesto ha requerido un poco de cuidado.
Y a esa yo la tengo que mover, le tengo que echar más tierra, en ocasiones más agua, estar pendiente de donde le dé el sol, si no le da. Y ahora mismo la tengo, ¿verdad? Desde diciembre, todos estos meses. Pues esa se ha ido tardando un poco más que la otra. Y es un poco lo que miró María Montessori. Hay una que ha requerido mayor cuidado. Y no solo Montessori, es los postulados de estos grandes filósofos. Así que aquí María Montessori, viendo lo que había hecho Froebel, desarrolla entonces un programa montessoriano para niños que a lo mejor es lo que se llama la niñez atípica, los que estaban fuera de la norma y por eso la vida práctica. Y miren qué interesante. En este programa, los maestros se le llaman guías, no maestro, que es porque voy a guiar, es un poco como el rol que yo estoy haciendo con mi Pascua. Así que cuando tenemos aquí en el caso, ¿verdad?, de María Montessori, ella habla de la mente absorbente, de los periodos sensibles, recuerdan que hablábamos de los periodos sensibles, de lo que es esa función liberadora de la educación. Así que, ay, perdón, en ese sentido, en esos periodos, ¿cómo es que se va generando, verdad? Habla también María Montessori del ambiente preparado, de la actitud del adulto, todo esto que ven aquí es de María Montessori, de cuán importante es el uso de diversidad de materiales, materiales autocorrectivos, agrupados por dificultad. Estos son implicaciones de lo que ella hizo. Y obviamente, ¿por qué? Porque es para que el niño florezca. Estos son los filósofos. Vamos a ver entonces los teóricos. Y en este sentido, pues aquí tenemos la teoría psicosexual de Freud, donde combina la psiquis, la sexualidad humana y el desarrollo de la personalidad. Él hablaba de que los problemas de la mente dependen de las relaciones de causa y efecto. Y él decía de esta ambivalencia en las relaciones entre padre e hijo. Y entonces hablaba de que existen unas necesidades sexuales desde el nacimiento. Decía de la personalidad de esos primeros años de vida. Mire qué interesante que ya aquí empezamos a ver unos teóricos que al ellos haberle dado importancia a las ideas de estos filósofos, entonces empiezan a considerar a la niñez. Habla de la teoría psicosexual, etaporal, que mire aquí desde el nacimiento hasta los 18 meses, la zona errónea, que es lo que tiene que ver con todo lo que es la boca, que un poco nosotros lo vemos con los niñitos echando toda la boca, lo que es los genitales, el control del esfínteres, así que ahí ya hay el control de poder ir al baño. Las etapas fálicas son erróneas en los genitales y claro, él habla de la atracción por la figura de madre o padre, que es el complejo de Edipo o el complejo de Electra. Quiero destacar aquí también a Maslow como el de la perspectiva humanista, jerarquía de las necesidades, modelo jerárquico donde hay un orden. Lo primero, las necesidades biológicas, y nosotros sabemos que con los niños es así, con el ser humano, la supervivencia, la seguridad, el sentirme parte, la autorrealización. Y él dice, mire, cuando se satisfacen todo esto, entonces es que hay una motivación para irlas atendiendo. Yo cumplo con unas necesidades biológicas, pues claro está, voy a ir al próximo nivel de la supervivencia, la seguridad, pertenencia, y nos pasa a todos. Si usted no se siente parte de un espacio, un lugar, es más difícil esa autorrealización. Así que ya aquí vamos viendo un tono muy distinto al que vimos en el paradigma conductista ambientalista. Y claro, aquí también tenemos a Arnold Hessel que habla de la teoría de la maduración, donde él decía que todo niño es único, pero que había un código genético. Y él es el que creó una escala del desarrollo. Él decía que los niños pasaban por los mismos estadios del desarrollo, donde había un orden, pero había veces que no siempre estaban igual. Y eso hace, ¿verdad? Que como que esa secuencia. Pero él es hasta el que establece que a ciertas edades se dan ciertos comportamientos. Incluso él hablaba mucho de lo que tiene que ver con la lectura, que básicamente si los niños lograban unas destrezas físicas los primeros años, lograban las destrezas lingüísticas. Cuando
pues hoy día vamos viendo que no necesariamente. Y tenemos la teoría interaccionista, que ya aquí vamos hablando de un macro sociológico, donde básicamente estos teóricos nos hablan de lo que es el significado que surge a través de la interacción en sociedad, que se debe a estímulos internos o externos. Así que aquí ellos combinan un poquitito de lo conductual y un poco de lo maduracionista normativo. Ya vimos que este paradigma, yo le decía a usted, que agarra la sombrilla Rousseau y vemos cómo hay una gran evolución en términos hasta de programas educativos que hoy día nosotros conocemos. En este sentido, pues, el desarrollo es predeterminado por la genética. Así que la inteligencia también es que la genética es provista. Recuerde, la semillita va a florecer. Así que yo tengo todos los genes para poder desarrollar mi ser inteligente. Y el aprendizaje pues surge del potencial individual. Cada uno lo tiene y vuelvo, insisto, va a florecer. A lo mejor unos primero, otros después. Y el ambiente es el que permite o limita el proceso de maduración, pero no debe obstaculizar. Así que es ese ambiente el que lo permite. El niño es pasivo. Genéticamente está esperando aquí a madurar. Por eso a veces la gente dice, todavía no está maduro. Bueno, ¿verdad? Esa frase, como si fuéramos a lo mejor una fruta, una hortaliza, todavía no está maduro. La realidad es que va a depender de muchos elementos que influyen en todos estos procesos, pero en este paradigma sí es que lo ven. En el caso del educador, pues fíjese, aquí el educador es pasivo, porque el ambiente es el que activa, y lo que es activo es el que guía, y guía de acuerdo a la norma. Bueno, esta es la norma. Y ya ahí usted está pensando la norma, las edades, pues puede ir haciendo una relación de cómo es la escuela, organizada por grados y edades cronológicas, lo que tenemos. Así que miren cómo tenemos del paradigma conductista y del paradigma maduracionista. La maduración determina el aprendizaje y el currículo es basado en el apresto, la maduración y miren esto, el desarrollo de destrezas motoras y perceptuales para el logro de destrezas cognitivas y lingüísticas. O sea que bajo este paradigma, si los niños no desarrollan destrezas motoras perceptuales, no tienen el logro de las destrezas cognitivas y lingüísticas. Veamos cómo estos postulados filosóficos y teóricos tienen impacto en lo que es el proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano. Y ya usted puede determinar que en cada una de ellas hay unos parámetros dirigidos a cómo es, ha sido, debe ser o no debe ser la educación para la niña. Son 4 paradigmas. Hemos trabajado con 2, luego entonces vamos a continuar con los próximos 2, que es el cognoscitivo interaccionista y el de reconstrucción social. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me pueden escribir a través del correo electrónico o en el foro de Moodle. Así que nos vemos próximamente. Gracias, jóvenes. Este video fue creado para el curso EDPR 4125 dictado por esta servidora, la doctora Nereida Yelitza Rodríguez Rivera, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Gracias, jóvenes.